Buenos días, hoy es domingo 21 de junio del año 2020. Si tuviéramos que hacer la tarea de enmarcar dentro de una sola frase la liturgia de la palabra del día de hoy, muy seguramente esa frase sería o tendría que ver con el no tengan miedo. De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, más bien teman a los que matan el alma. Desde mediados del siglo pasado, la psicología se ha convertido en una ciencia muy importante para el ser humano. La psicología ha venido a rescatar al ser humano de una cantidad de situaciones que lo mantenían anclado, amarrado, lo mantenían como con el freno de mano para que no pudiera avanzar. Y entonces, a la luz de esta ciencia, el hombre ha encontrado un auxilio para destrabar, para soltar todos esos nudos y seguir avanzando. Si yo pudiera hablar con un grupo de psicólogos, muy seguramente coincidiríamos al decir que el mayor enemigo del hombre está dentro de él mismo. El mayor enemigo del hombre está dentro de él mismo. Agustín de Hipona decía que era muy fácil salir a pasear y hacer turismo por las montañas, por los valles, por las llanuras, por los ríos, por la playa, por el océano. Pero es muy difícil entrar a hacer turismo dentro de sí mismos. Es muy difícil conocernos a nosotros mismos. Es una tarea a la que le debemos dedicar un poquitico más de tiempo porque tenemos que ser honestos y no le dedicamos tiempo. Y vamos actuando a veces de una manera muy inconsecuente. Vamos a escuchar un poco la palabra de Dios del profeta Jeremías propuesta para este domingo. En el capítulo 20 dice, he escuchado las calumnias de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, vamos a denunciarlo. Todos mis familiares espiaban mi traspié. Quizá lo podamos engañar, lo venzamos y nos desquitemos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso, mis perseguidores caerán y no me vencerán. Quedarán avergonzados por su fracaso, sentirán su humillación eterna e inolvidable. Oh Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que ves el interior del hombre y sus intenciones. Haz que yo vea cómo te vengas de ellos, porque a ti he confiado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró al pobre del poder de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que ves el interior del hombre y sus intenciones. Que ves el interior del hombre y sus intenciones. Recuerdo un chiste que es posible que nos diga algo. Eran dos niños, una familia que tenía dos niños terribles, dos niños pequeños, terribles, terribles ellos, de esos niños inmanejables que los papás a veces no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces, pensando un día, los papás dijeron, pues traigamos al padre y que el padre les hable. Pues trajeron al padre, uno se quedó en el cuarto mientras el otro hablaba con el padre en la sala y empezó a hablar con el primero y en un momento determinado le dijo, niño, dime dónde está Dios. El niño se quedó así sorprendido, no dijo nada. Y el padre volvió a preguntar, ¿dónde está Dios? No era capaz de decir nada. El padre un poco más fuerte, ¿dónde está Dios? Por Dios, niño, dígame, ¿dónde está Dios? El niño, asustado con las palabras y los gestos del padre, salió corriendo, llegó al cuarto, se metió en el closet, que era donde siempre se escondía, y allí se encontró con su hermano. Y le dice, hermano, ahora sí la hemos embarrado, ahora sí que la hemos liado. Y el otro le dice, ¿por qué? Dice, pues imagínense que se perdió Dios y creen que nosotros lo tenemos. Es un chiste muy inocente además, pero yo quiero que este chiste hoy muestre cómo realmente el ser humano es capaz de las peores cosas. Cómo el ser humano es capaz de lo peor dentro de sí mismo sin darse cuenta. Lo peor es que no se da cuenta. Porque el ser humano, por ejemplo, odia y no se da cuenta que odiando está llenándose de basura, de porquería dentro. El ser humano envidia y no es capaz al envidiar no es capaz de reconocer la grandeza que hay en él. El ser humano falla en la intolerancia
y no es capaz de medir las consecuencias de una intolerancia que muchas veces lo pueden dejar a él muy mal o a sus familiares o vecinos muy mal. No mide las consecuencias de su intolerancia. El ser humano miente y miente y miente y no es capaz de darse cuenta que esa mentira lo hunde en un cieno profundo del que difícilmente podrá salir. El ser humano roba y no se da, pensando que se beneficia a él y que beneficia a su familia, y no se da cuenta que está haciendo un daño terrible, llevando la comida a su casa con el producto de su robo. Y de esa manera el ser humano calumnia y no se da cuenta del mal que está generando en su entorno, para los demás, para la naturaleza, para el mundo. Entonces, el verdadero y más grande enemigo que nosotros tenemos es muy posible que seamos nosotros mismos y que esté dentro de nosotros mismos. La tarea es ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento. El Señor nos conoce perfectamente y Él nos puede ayudar en esa tarea de reconocernos como lo que realmente somos. Para eso es necesario que echemos mano de lo que hablábamos hace un par de días, de una oración sencilla, pero que seamos capaces de ponernos en las manos de Dios para decirle, Señor, permíteme conocerme día a día y conocerme mejor. Recordemos, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, recordemos que nuestro corazón debe estar unido a Dios para que realmente brille en él la vida. Un corazón alejado de Dios puede estarse muriendo sin que nos demos cuenta. Feliz domingo y Dios los bendiga.